Sin más dilación, vamos a proceder a presentar a nuestra siguiente ponente de Ingenia y, a grosso modo, su currículum, evidentemente, porque sería imposible hablar de ella todo lo que es. Ingeniera de telecomunicaciones por la Universidad de Málaga, consultora especializada en seguridad IT, experta en normativa y cumplimiento de seguridad IT y análisis de riesgo en, como les decía, en Ingenia. Estoy hablando de la señora doña Elisa García. Bien, dará una ponencia sobre el enfoque unificado para análisis de riesgo multinorma, NSI y RGPD, en las administraciones locales. Señora García, un placer, bienvenida a estas jornadas y todo oídos, los de aquí, Muchas gracias. los aquí presentes. Voy a dejarle el ordenador tal y como estaba. Yo creo que así. ¿Así está bien? Sí, perfecto. Perfecto, gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues antes de nada, agradecer al CCN la oportunidad de ofrecer esta ponencia, que además hace enlace con la anterior, reitera la anterior y se focalizará en un aspecto, el análisis de riesgos, ese core de la gestión de la seguridad. Muy bien. No necesito ya presentación. Pues, ¿qué vamos a contar? Pues, en primer lugar, contaremos el análisis de riesgos como requisito regulatorio. Ya se ha contado antes el NS y el RGPD. También la directiva NIS, como se ha apuntado antes, una directiva europea, pero nosotros nos vamos a focalizar en el cumplimiento normativo del NS y del RGPD, y en particular en el aspecto del análisis de riesgos. Luego vamos a contar un poco las metodologías, herramientas y guías que existen. Sobre todo vamos a pensar en Pilar para la administración pública, sin perjuicio que también se pueda usar en el sector privado. Y luego vamos a entrar en el enfoque práctico de ese análisis de riesgo convergente para el NS y para el RGPD. Y además vamos a enseñar un modelo que va a luego llevar una guía aparejada, que va a salir también en breve, para la administración local. Un modelo sencillo que vamos a enseñarlo. Con Pilar vamos a hacer una pequeña demo, llamémoslo demo. Y, como no, unas pequeñas conclusiones para acabar la ponencia. Pues empecemos. El análisis de riesgo como requisito regulatorio. ¿Por qué un análisis de riesgo de seguridad de la información? O sea, ¿por qué las leyes me piden un análisis de riesgo? ¿Qué tiene un análisis de riesgos? Bueno, vamos a recordar lo que es el riesgo. Es el grado de exposición, en el caso de la seguridad de la información, que tiene mi información, nuestros activos de información, a que una determinada amenaza se materialice, causando un impacto. Un impacto para mi negocio. Aunque yo sea administración pública, yo tengo un negocio que da servicio a los ciudadanos de forma rentable, causando un impacto, ya sea económico, ya sea de imagen, ya sea de sanción legal. ¿Vale? Pues, ¿qué es un análisis de riesgo y qué es una gestión de riesgos? Pues, para conocer los riesgos hay que analizarlos mediante un proceso sistemático en la que se analice cuáles son los activos de información, cuáles son las amenazas a las que están expuestos estos activos y para las que tengan vulnerabilidades y, por tanto, se puedan materializar. ¿Y cuáles son las salvaguardas, medidas de seguridad, controles, contramedidas? Tienen diferentes nombres, como os he apuntado antes, a la que tienen estos activos que yo tengo que proteger. Y sabiendo cuáles son los activos, cuáles son las amenazas y cómo de protegidos están, se calcularía un riesgo, un grado de exposición a estas amenazas. Este riesgo hay que evaluarlo, es decir, compararlo con un límite que tengamos, lo que se llama metodología de análisis de riesgo, lo que se llama apetito de riesgo. Si este riesgo es aceptable, perfecto. Sabemos cómo estamos, lo aceptamos, nos quedamos así hasta próximas evaluaciones. Pero si no, habría que gestionarlo, habría que mitigarlos. Y eso es la gestión de riesgo, el proceso sistemático por el cual se selecciona cómo mejoro en seguridad, cómo aumento la madurez de los controles, cómo implemento nuevos controles para llevar el riesgo que yo he analizado y he evaluado hasta unos niveles aceptables para la organización. ¿Vale? Y seguimos. ¿Y por qué? Pues para proteger la información de forma acertada, de forma coherente.
proteger conforme a riesgo, el principio básico de la seguridad, gestión de la seguridad orientada a riesgos, que ya se ha mencionado en la anterior ponencia. Así, todo lo que yo invierta en materia de seguridad va a atajar riesgos concretos. Ni sobreprotegemos ni infraprotegemos. Sobreprotegiendo estoy tirando el dinero, por así decirlo, y infraprotegiendo, si tengo una incidencia de seguridad por falta de protección, también voy a perder dinero o imagen o puedo tener sanciones y una serie de consecuencias cuando las amenazas se materializan. Pues ya está justificado porque un análisis de riesgos. Y entonces, por eso las leyes piden un análisis de riesgo. Pues el Esquema Nacional de Seguridad, como se apuntaba antes, en su artículo 6, principio básico, gestión de la seguridad basada en riesgo, orientada en riesgo. El riesgo debe ser el core, la fuente de todo lo que se haga en seguridad. Artículo 13, requisito mínimo, hay que tener un análisis, un proceso de análisis y gestión de riesgo, llevarlo a cabo. Y dentro del anexo 2, pues las medidas de seguridad del marco operacional o PPL1 es análisis de riesgos. Hay que hacerlo para sistemas de categoría básica, media y alta, con distintos niveles de intensidad, pero hay que realizarlo. Y además, el propio plan de adecuación al NS te exige que uno de los apartados sea el propio análisis de riesgo. Muy bien, está claro que el NS pide un análisis de riesgo para implementar medidas de seguridad conforme a riesgos. Aparte de, por supuesto, las medidas que sean aplicables dentro de la 75. NS, pues, como se apuntaba en la ponencia anterior, pide en la seguridad del tratamiento debe ser realizada conforme a los riesgos que para los derechos y libertades de las personas físicas, o sea, de los titulares de los datos personales, pueda entrañar estos tratamientos. Hay que hacer un análisis de riesgos. Y además, la recién estrenada Ley Orgánica de Protección de Datos, la LOPD más Garantía de Derechos Digitales, en su artículo 28 lo reitera como una de las obligaciones generales del responsable y del encargado del tratamiento, realización del análisis de riesgo para aplicar las medidas de seguridad del tratamiento. Y la convergencia entre las dos leyes, que también se ha contado en la ponencia anterior por el profesor Carlos. La disposición adicional primera dice, ¿qué medidas de seguridad hay que aplicar como mínimo en el tratamiento? Pues las medidas del NS. Entonces ya empezamos a ver una primera convergencia. Hay que proteger los activos de información, hay que proteger los tratamientos y como mínimo hay que aplicar unas medidas de seguridad que son las mismas, como mínimo. Luego, en base a riesgos, habrá que determinar la aplicación de otras posibles medidas de seguridad o aumentar el nivel de madurez de las mínimas que se exigen por cumplimiento. Así que, en el sector público, no solo las administraciones públicas, sino el sector público institucional con responsabilidad de naturaleza administrativa, tenemos que tener un análisis de riesgo porque nos aplica el NS, nos aplica el RGPD y este análisis de riesgo debería ser unificado en la medida de lo posible, porque es posible. Los requisitos regulatorios lo facilitan y, como ahora veremos, las herramientas y las metodologías y las guías que se van a publicar, futuras guías, también. Pues aquí se resumen. Esquema Nacional de Seguridad, abanderado por el Centro Criptológico Nacional, Ley Orgánica de Protección de Datos, abanderado por la Agencia Española de Protección de Datos, o sea, la nueva Ley Orgánica y el Reglamento General de Protección de Datos exige un análisis de riesgo que tiene mucha sinergia, tiene mucha convergencia. Pues aunemos esfuerzos, promovamos ambas instituciones la unificación de esfuerzos con todos los beneficios que ellos reportan. Como se ha contado, se mejora recursos, se mejora el tiempo y el mantenimiento, por supuesto. Pues pasemos a contar cómo se realizaría este enfoque unificado, este análisis de riesgo, qué metodologías tenemos para empezar y luego cómo se usan estas metodologías, estas herramientas y estas guías para hacer los dos. Pues en primer lugar voy a contar un poco, a grosso modo, el proceso de realización de un análisis de riesgo en general y con la metodología Mager y Pilar en particular. Como contaba antes, en primer lugar, identificar que hay que proteger los activos de información. Son los sistemas de información, los servicios prestados por los mismos, las plataformas tecnológicas, los locales, las personas, todos los activos, todos los elementos que componen el sistema de información.
deben ser valorados. La valoración de un activo es, o sea, el riesgo de un activo es proporcional a su valor. Tanto más riesgo, cuanto más vale un activo. Y un activo vale por mor del servicio para el que soporta ese sistema de información al cual pertenece ese activo. Y también la dependencia entre activos, porque según los activos estén relacionados entre sí, se repercutirá se acumulará un valor, se heredará su valor y también se repercutirán riesgos. Pues ya tenemos la primera variable de un análisis de riesgo, la primera variable de entrada, los activos. La segunda variable de entrada serían las amenazas a las que están sometidas estos activos. Perdón. Las amenazas a las que estarían sometidas estos activos. Estas amenazas pueden ser de naturaleza, desastres naturales, desastres industriales, errores humanos, intencionados, no intencionados. Y además tenemos un nuevo conjunto de amenazas que son las amenazas de privacidad, amenazas contra los derechos y libertades de las personas físicas titulares de los datos de carácter personal. Pues estas amenazas deben ser identificadas para los diferentes activos, deben ser valoradas en términos de su probabilidad de ocurrencia y del impacto que causaría su materialización. Y la tercera variable serían las medidas de protección que tenemos sobre esos activos, salvaguardas, contramedidas, controles. ¿Cómo están de protegidos esos activos? Por el solo hecho de esos activos tener unas medidas de seguridad ya tienen un riesgo que es inferior a lo que sería el riesgo potencial, el riesgo inherente. Y, lógicamente, el nivel de protección de un activo influye en el riesgo. A más protección contra las diferentes amenazas, menos riesgo. Y con esas tres variables de entrada, calcularíamos nuestra variable de salida, que es el riesgo. Entonces, como contaba antes, si el riesgo es aceptable, tenemos un mapa de riesgo y cumplimos el requisito regulatorio. La protección que yo tengo es adecuada al riesgo. Y si no, habría que realizar el proceso de gestión de riesgo hasta llegar a un plan de seguridad, un plan de tratamiento de riesgo que me garantice que si lo cumplo, bajo al nivel de riesgo aceptable para aplicar medidas de seguridad conforme a riesgo. ¿Y qué metodología usamos? Pues como se ha contado antes, Pilar, la herramienta Pilar, metodología Magerit. La metodología Magerit, metodología de análisis y gestión de riesgo de la herramienta del sistema de información, garantiza el cumplimiento de la medida de seguridad o PPL1 para categoría alta ya directamente. ¿De acuerdo? Las herramientas Pilar son herramientas porque está Pilar, Pilar Basic y Micropilar, soportan el análisis de riesgo de un sistema de información siguiendo los algoritmos de la metodología Magerit. Y además pues existen guías, pues están los 3 libros de Magerit, están las guías de uso de Pilar, está la guía de uso de Micropilar y, como ahora veremos, nuevas guías que se van a promover para el enfoque unificado para el caso de las administraciones locales. Muy bien. Pues usando Magerit y usando Pilar y haciendo un análisis de riesgo para el NS y el RGPD, ¿cuál sería el catálogo de activos? Pues serían todos los sistemas de información que sirvan para soportar los servicios afectados por el NS. Y además para los tratamientos de datos personales, que la mayoría van a estar bajo el alcance del NS también, la gran mayoría, sobre todo con la ampliación del alcance del NS tras la Ley 40. Y estos activos serán valorados en las diferentes dimensiones de seguridad: disponibilidad, integridad, trazabilidad, confidencialidad, autenticidad, o al menos confidencialidad, integridad y disponibilidad, y además en la privacidad, DP. Es una nueva dimensión que ha salido en la herramienta para poder realizar análisis de riesgo conjunto, que sirve para NS y para RGPD. Nuestras amenazas, pues ya la comentaba antes, las que había ya para Magerit y para el NS, desastres naturales, industriales, errores humanos, intencionados e intencionados, más las amenazas de privacidad. Hay un quinto bloque, es las amenazas PR de privacidad. Y las salvaguardas, pues las medidas técnicas y organizativas del NS y además las medidas jurídicas, la del RGPD. ¿Y los riesgos? Pues tendríamos los riesgos para los distintos activos, amenazas y dimensiones de seguridad, tanto para las dimensiones de seguridad, disponibilidad, integridad, confidencialidad, autenticidad y trazabilidad, como privacidad. Ya vamos a tener riesgos para la privacidad. Pues contando este enfoque práctico,
vamos a centrarnos en el caso de una administración local de 5 a 20.000 habitantes. ¿Qué pasa? Que es que van a tener muchas coincidencias. El catálogo de activos afectados por el ENS va a ser muy parecido, porque van a ser los ayuntamientos, pues los servicios bajo la sede electrónica, los servicios de contratación, los servicios de catastro. De hecho, la guía 803 de valoración, en su anexo 2, trae un posible catálogo de estos activos, ¿de acuerdo? Los tratamientos de datos personales, pues lo mismo, que van a ser muy similares. Pues si el padrón, que si urbanismo, que si servicios sociales. Parece que hay bastante coincidencia de un ayuntamiento a otro, una entidad local a otro. Y luego las plataformas tecnológicas, pues lo mismo, plataformas tecnológicas que se usan en muchos ayuntamientos de España y que muchas veces están en las diputaciones, sobre todo en pueblos pequeños. Pues entonces hagamos una guía pues para hacer un análisis de riesgo, una especie de modelo para los pueblos que facilite el cumplimiento de este requisito regulatorio y disponer de un análisis de riesgo como base de la seguridad. Una guía que va a ser promovida por el CCN y por la Agencia Española de Protección de Datos. ¿De acuerdo? Pues ahora vamos a contar un poco el modelo de Pilar que se contará en esta guía. Vale. Uy. ¿Por qué no sale? Sería esto. Eso. Sí, sí. Bueno, proponemos que se haga con micropilar para facilitar, para simplificar, ¿de acuerdo? Esto es micropilar, la primera pantalla donde se meterían los datos del proyecto, básicamente. Y fijaros que se piden los datos ya del responsable del sistema, del responsable de seguridad, del delegado de protección de datos. Ah, ya. No se puede pasar con el pasado. Pues rellenamos los datos del proyecto, son datos administrativos que luego sirven para que aparezcan en los informes. Pues acordamos, primera variable, activos. Pues ¿qué activo tengo? Pues una sede electrónica, seguro, en todos los ayuntamientos. Estos activos deben ser parametrizados, es decir, se le tienen que dar sus diferentes atributos. Pues es un activo del tipo información, que además tiene datos de carácter personal, que además va a tener tratamientos, que además de una información presta un servicio. Y además aquí, si os fijáis, hemos tildado esa sede electrónica, cuánto de los servicios que tienen los diferentes ayuntamientos pues va a incluir esa sede electrónica, de forma que cada ayuntamiento pues de esta lista elija los que sean. ¿De acuerdo? Y además, la valoración, o sea, identificación de los activos y su valoración. Simplemente recordaros que hay una guía de valoración, que es la guía 803, y ahí viene pues, para cómo se valora en las diferentes dimensiones de la seguridad. Entonces hemos considerado una sede electrónica, un sistema de protección de frontera lógica, o sea, protección perimetral, protección de frontera física, o sea, los CPDs, las instalaciones donde están protegidos los activos, y una contratación a tercero. Y además eso es prestado por sistemas de información que incluyen datos, claves criptográficas, servicios, y aquí habría que marcar lo que corresponda, que en principio, pues, ¿qué sistema de información no va a tener todas estas diferentes clases de activos? Vale, ¿para qué sirve marcar esto? Porque las amenazas que afectan a un activo dependen de estos atributos, depende de la clase que sea el activo, ¿de acuerdo? Entonces, Pilar ya sabe de forma automática, en este caso, qué amenazas va a aplicar al sistema de información que nos ocupa, los sistemas de información que nos ocupa. Vale, lo siguiente que era, la salvaguarda, los controles. ¿Cuáles decíamos que eran? Los del NS por un lado, el RGPD por otros. Pues aquí tenemos los DNS. Inicialmente hemos considerado que la situación actual es en L2, en este modelo se ha puesto por defecto a L2. Simplemente recordaros que los niveles de cumplimiento tenían una escala entre el blanco y el negro de varios grises. Bueno, se activa. Bueno, se pone. No sé qué pasa. Botón derecho.
Así. Una determinada medida de seguridad, pues desde no tener nada hasta tenerlo todo atomizado, pues están los diferentes valores. Esto nos sonará cuando hemos tenido que reportar el informe INES, estamos reportando el informe INES, que hay una escala cuando llegamos a la parte de medidas de seguridad. Y así para cada una de las medidas de seguridad. Decir que se ha facilitado la vida porque las medidas de seguridad van simplemente hasta nivel de requisito del NS. No llegamos a lo que son los niveles de los paragüitas de la salvaguarda. Se ha facilitado en este modelo. La M significa que es mandatorio. Si la categoría del sistema, en este caso hemos considerado media, la categoría del sistema, que en este caso hemos considerado es media, pues entonces todas las medidas de seguridad que aplique hasta nivel medio tendrán una M, y las que no aplique, a menos que nosotros la tengamos implementada, pues en principio tendría que estar aquí a no aplicar, a menos que tengamos algo. Por ejemplo, en continuidad del servicio, por ejemplo, pues el plan de continuidad, por ejemplo, no aplicaría, pero da la casualidad que en este ejemplo, por ejemplo, tenemos algo y lo hemos puesto a L2, pero como veis aquí no está la M. Pues así habría que hacer para diferentes medidas. Y aquí se pondría el valor de cumplimiento objetivo. El valor de cumplimiento objetivo es el que indica la guía 804, que dice que para sistemas de categoría media, como mínimo L3. Pues aquí hemos considerado L3. Muy bien, pues tendríamos que poner nuestro valor real aquí, y si está por debajo lo pondríamos a L3, y si ya cumplimos el L3 lo dejaríamos a L3, o sea, no habría que subirlo. Siguiente medida, pues la de carácter jurídico. Las medidas del RGPD aplicables. ¿Veis hay alguna que no aplica? Pues que hemos considerado que no tenemos datos de niño, por ejemplo, en este modelo. Pues hay por eso alguna que no aplica. Medidas del RGPD aplicables. Entonces, tendríamos que volver a poner la situación actual en la que estamos para cada uno de los preceptos, y en caso de que estemos por debajo de L3, gestionar a L3. Sería el valor objetivo, el objetivo. Y las amenazas, en este modelo no hay que valorarlas, identificarlas, ya se hace automáticamente, con lo cual pasamos directamente al riesgo. Aquí tenemos el riesgo del resumen. Para cada activo de información que se ha identificado, para cada amenaza de seguridad que Pilar propone en base a los diferentes atributos, y para cada dimensión de seguridad, el riesgo potencial, inherente, el que tendríamos si no tuviéramos ningún tipo de protección, el riesgo actual y el riesgo al que llegaríamos si cumplimos esos niveles de L3 que se han identificado antes. Y esto a título informativo, el riesgo que tendríamos si hubiéramos dicho lo que la columna N, si hubiéramos hecho lo que la columna N se propone. Esto es simplemente una referencia. Y por último, los informes. Ya hemos hecho un análisis de riesgo en el que hemos identificado activos, amenazas, medidas de seguridad, hemos calculado el riesgo, pues ahora plasmémoslo en los informes. La herramienta facilita la generación de informes. Y para eso pues tenemos un informe típico de análisis de riesgos. Vamos a guardarlo aquí. Lo tengo precocinado un poco. ¿Qué riesgo queremos ver en el informe? El potencial actual, el objetivo del DNS, vamos a decir simplemente que queremos ver el actual y el objetivo. Y vamos a echarle una ojeada al informe. Damos un paseo por el informe. Los datos administrativos que comentaba antes, que deberían aparecer en un informe en la introducción, por eso habría que rellenarlos. Esto viene por defecto, los agravantes y los atenuantes. Y aquí empezamos la valoración de los activos. Los activos esenciales, que es la sede electrónica, que hemos considerado de nivel medio. El riesgo para las diferentes amenazas. El acumulado y el repercutido. Y luego una descripción al final de los activos, de los diferentes atributos que hemos considerado en los activos, para que veamos todos los atributos, todas las clases de activos que componen el sistema de información.
Vamos a echarle un vistazo a otro de los informes. Otro informe es la declaración de aplicabilidad. Recordemos que la declaración de aplicabilidad aquí es un requisito en el plan de adecuación al NS. La declaración de aplicabilidad para cada medida del NS indica si aplica o no aplica según la categoría del sistema, y en el caso de que no aplique pero tengamos algo implementado, pues también se haría constar. Se cuentan los dominios de seguridad, los diferentes activos, la categoría del sistema, que en este caso hemos considerado media, y así se ve para cada una de las 75 medidas de seguridad si aplica o no aplica. La M es de mandatorio. Y como veis, en algún caso, en el modelo poníamos que no aplica, por ejemplo, componentes certificados por categoría media, pero sí se está implantando y por tanto pondría así. Y así para cada una de las medidas. Y así hay varios informes más. El informe de cumplimiento del NS, donde se listan todas las medidas del NS y el valor del cumplimiento, también para el RGPD y las recomendaciones, que son el listado de las medidas que habría que mejorar, que implementar. Y el informe INES, que viene súper bien porque se genera un fichero XML y ese fichero, cuando vayamos a cargar los datos de INES, se importa y ya tenemos toda la parte de medidas de seguridad cumplimentadas. Pues con esto le facilitaríamos la vida a un pueblo, esto más una guía que va a salir, le facilitaríamos la vida en la realización del análisis de riesgo a un organismo público, a una entidad local. Y luego, por último, unas conclusiones. Tengo el NS, tengo el RGPD, ambos me piden un análisis de riesgo. Tenemos una metodología que es Magerí, una herramienta que es Pilar. Utilicemos las sinergias y coincidencias, aunemos esfuerzos Centro Criptológico Nacional, Agencia de Protección de Datos, y hagamos una guía y un modelo como un facilitador, tanto para el cumplimiento de requisitos regulatorios y para cumplir con la gestión de la seguridad orientada a riesgos. Y nada más. Muchísimas gracias, señora García. Vamos a proceder a transmitir las preguntas que se han elaborado a través de las personas que están aquí en sala. Y le preguntan, cada vez que hago una auditoría NS, cada 2 años, ¿necesito repetir el análisis de riesgo completo? Pues la auditoría audita que haya un análisis de riesgos. O sea, una auditoría sirve para auditar que el análisis de riesgo está y es conforme a los requisitos de la categoría del sistema. Normalmente se puede aprovechar el proceso de auditoría para mirar el grado de cumplimiento y, a su vez, aprovechar ese grado de cumplimiento para hacer el análisis de riesgo, si no es hecha por una entidad independiente. Bien. Y segunda pregunta, ¿cómo se parametriza el registro de actividades de tratamientos en Pilar? ¿Cómo se asocia cada tratamiento a sus activos? Sí, existe el activo tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces se darían de alta los diferentes tratamientos. Yo recomiendo hacer un modelado lógico, no meter todos los tratamientos del RAT, del registro de actividad del tratamiento. Se darían de alta en Pilar y existe la clase, es un activo esencial con los atributos de datos de carácter personal y tratamiento. De hecho, en este modelo está la sede electrónica, incluye los tratamientos bajo esta sede electrónica en este modelo. O sea, sí, los tratamientos van bajo el análisis de riesgo. Habrá que hacer un modelado lógico, no meter todos los tratamientos, sobre todo porque nos encontramos con listas muy grandes. Elisa, una última pregunta. Esto se va animando, qué ilusión. Versiones de Pilar para las que se soporta análisis conjunto de riesgos. Pues Pilar es la 7.2 que se comentaba antes y esta micropilar, pues no me sé la versión de micropilar. Pero es la última, cuando salga la guía se publicará en el portal la versión de micropilar que soporta este modelo, ¿de acuerdo? Pero a partir de la versión 7.1.5 creo que ya se empezaba a soportar el análisis de riesgos. Bueno, pues un placer, Elisa García, por contar con su presencia y sobre todo por su sabiduría. Muchísimas Muchas gracias gracias en esta mañana.
Thank you.